viene a ser el futuro, su futuro, ya sea el que decidan estudiar en educación superior, ya sea que decidan ir a una universidad, a un instituto técnico, o si deciden que en su trabajo actual o el trabajo que tengan a futuro se quieren llegar a, ¿cómo se dice? Perfeccionar. Cursos de perfeccionamiento generalmente los dan en los trabajos. Es muy necesario tener una buena comprensión lectora y tener una buena capacidad de resumen. Siempre, siempre, siempre es necesario esto. Además, todo lo que vamos a hablar en esta clase amarra y desarrolla todas las cosas que vimos a lo largo del año. Todo lo que estuvimos viendo a lo largo del año viene a ser amarradito aquí en esta clase y la clase que viene de la próxima semana, chicos. Primero, ¿qué es la comprensión lectora? ¿Qué entienden ustedes por comprensión lectora? ¿Hay alguno que entienda ese concepto, así que tenga ese concepto en la mente? Comprender lo que está leyendo. Excelente, ¿cierto? Es una definición bastante directa, ¿cierto? Bastante simple, pero bastante acertada, ¿cierto? El mismo nombre lo dice, comprender lo que estamos leyendo. Ahora, comprender lo que estamos leyendo no es tan fácil como parece, o no es tan fácil como se dice. Decirlo es facilísimo, ¿cierto? No, yo entiendo lo que leo. Pero la realidad del país nos dice completamente lo contrario, chicos. Eh, Según la evaluación internacional de competencias de adulto, que esto es una evaluación que se le hizo a personas ya más grandes, hay un 67% de las personas aquí en el país que presentan bajo desempeño de comprensión lectora. O sea, casi un 70% de los adultos no está entendiendo bien lo que se lee. Y en cuanto a la comprensión de problemas matemáticos, andan por ahí también. También es como el 67%. Y ahora, los que tienen problemas con las dos cosas, o sea, les cuesta entender lo que están leyendo y les cuesta entender los problemas matemáticos, son el 48%. O sea, en Chile, en este año, bueno, esta encuesta fue hace como 2 años, pero igual es algo reciente. Pero en el país, recientemente, casi la mitad de los adultos que viven en el país no entienden bien lo que están leyendo y no entienden bien los problemas matemáticos. Y esto es algo súper grave. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a querer leer yo, cierto? ¿Para qué? Si no estoy ni ahí con leer, no me gusta leer, dejémoslo de lado, no importa que no entienda muy bien. Ahora, en la vida diaria, chicos, seguir instrucciones o lograr explicar un tema puede ser algo tremendamente importante. Tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes dicen, profe, yo no quiero entrar a la educación superior, creo que este tema no va a ser importante, pero sí lo va a ser. Independiente del trabajo que usted tenga, chicos, independiente de sea lo que usted decida hacer a futuro, ya sea trabajar en la minería, trabajar en la construcción, tener una pyme, ir a la universidad, ir a un instituto técnico, especializarse en lo que sea, van a tener que comprender instrucciones. Mi padre, por ejemplo, que lo uso yo de ejemplo aquí, es minero. Bueno, fue minero durante toda la vida, ahora es mecánico de maquinaria pesada. Siempre que estuvo en la mina, le fueron haciendo cursos de perfeccionamiento. Estos cursos eran para que fuera aprendiendo a usar maquinaria nueva, para que aprendieran nuevas técnicas, etcétera, etcétera. Como le costaba mucho a mi padre entender lo que leía, tenía que tomar mucha nota para poder repasar mucho. Y esto se hacía bastante tedioso. El no poder explicar lo que uno sabe puede hacer que usted pierda un puesto importante. Tal vez lo quieren subir y le dicen, oye, ¿sabes que tú has estado un montón de años en la empresa, funcionas súper bien, pero no te podemos subir de puesto porque no tienes comprensión lectora, porque no te sabes explicar, porque no logras explicar tu conocimiento hacia otras personas que podrían estar bajo de ti en ese cargo? Así que es importante dominar esto para que lo que no nos pase, lo que le pase aquí a nuestro amigo Homero, ¿cierto? Que trata de seguir las instrucciones para armar esta parrillita y queda un poquito distinta.
A más de alguno puede que le haya pasado, puede que sea difícil seguir instrucciones. Las instrucciones que vienen con numerito 1, 2, 3, 4 son más fáciles de seguir. Las instrucciones que vienen escritas o que simplemente nos las está compartiendo un superior o alguna otra persona, vienen a ser más complicadas de seguir. La comprensión lectora, chicos, es algo que se llama un proceso constructivo de interacción entre el lector y un texto. O sea, usted, como persona, como alumno, como estudiante, como lo que sea, está teniendo una interacción con el texto. ¿Y a qué me refiero yo con una interacción? Es que a través de esta lectura, a través de lo que usted está absorbiendo del texto, de lo que usted está aprendiendo, está transformando y está haciendo nuevos significados. Uno, cuando lee, cuando ve una película, cuando ve una serie, y luego se la cuenta a otra persona, no la cuenta exactamente igual, ¿cierto? Cuando nos pasa algo y le contamos ese algo a otra persona, tampoco lo contamos exactamente igual. A veces le ponemos de más, a veces le sacamos algunas cosas, se nos olvidan algunas cosas entre medio, pero vamos transformando eso. El amigo Aldo Montenegro, que fue un académico, bueno, es un académico en la Universidad Finisterrae, dice que se puede hablar de comprensión lectora cuando el que desarrolla esta habilidad puede extraer y construir el significado de textos escritos, no solo a nivel literal, sino que además interpretar lo que se lee. ¿Qué significa hacer algo a nivel literal? ¿Qué es algo literal? ¿Qué es algo literal? ¿No lo saben? Miren. ¿Eso que se respecta a las palabras? ¿O respecta a lo que el hecho lo expresa en palabras como es? Eso, ya. Muy bien, Génesis. Algo literal es algo exactamente igual a lo que está pasando. Ahora, ser literales con la comprensión lectora no sirve mucho algunas veces. Cuando estamos absorbiendo información, absorber información de manera literal, o sea, memorizar las cosas tal cual, a veces no es tan útil. ¿Por qué? Digamos que usted es mecánico de motores, ¿ya? Justo ese día leyó cómo arreglar este motor, ¿ya? Se sabe todo lo del motor, leyó el manual, bla, bla, bla. Leyó cómo solucionar ciertos problemas, pero está arreglando el motor, algo sucede que no estaba en lo que leyó. No le decían exactamente cómo arreglar esto. Si usted no tiene esta comprensión, esta capacidad de sintetizar información, se va a quedar ahí y no va a saber qué hacer. Si comprende bien cómo funciona el motor, qué es lo que está pasando, qué cosas hay que hacer y qué no hay que hacer, va a poder encontrar así una solución ante el problema. Esto es lo que define a ciertas personas, lo que define a buenos profesionales de malos profesionales. Cuando nosotros nos gusta hacer algo o trabajamos en algo, no siempre vamos a saber cómo solucionar el 100% de los problemas de memoria. Hay veces que uno dice, hay que improvisar acá, hay que ver qué hacemos, cómo lo solucionamos, cómo arreglamos esto. Oye, tráeme esta llave, tratemos con esto, a ver si se arregla. ¿Anda el auto? Sí, anda el auto. Lo logré. Eso es por capacidad de síntesis, no solo a nivel literal. Tener una buena comprensión lectora no significa tener una memoria excelente. Significa poder adaptar esa materia, ese material a nuestro propio conocimiento, a nuestra propia forma de entender y ver el mundo. Hay personas con muy buena memoria, hay personas con muy mala memoria, y hay personas que están ahí entre medio. Lo importante de la comprensión lectora, chicos, es tratar de saltar ese problema de la memoria, es tratar de adaptar todo lo que estamos leyendo a nosotros, cómo nosotros entendemos esto. Para hacer esto, hay algunas cosas que se llaman estrategias de lectura. ¿Qué es una estrategia de lectura? Una estrategia de lectura es una pequeña ayuda
¿ya? Una pequeña ayuda sobre el trabajo activo que es la lectura, sobre lo que usted está construyendo como lector. En cuanto a cómo transformamos esto que estamos leyendo para que se adapte a nuestra mente, para que se adapte a nuestros conocimientos, a nuestras formas de memorizar las cosas. No todas las personas memorizan igual, no todas las personas se van a aprender el texto en la primera leída. Hay algunos que son capaces de leer algo una vez y luego se lo saben, pero por toda su vida, y te lo resumen y te lo pueden contar, ¿cierto? Y genial. Hay otros que tienen que leerlo dos veces y además hacer el resumen para que eso se quede en la mente. Y aún así como que de vez en cuando hay que estarlo repasando. Esto no quiere decir que uno sea mejor o peor, simplemente que aprende es distinto. ¿Ya? Hay personas que deben estar escribiendo para poder aprender, hay otros que pueden escuchar un texto y aprendérselo. Por ejemplo, si alguien, digamos que yo tengo que leer un texto, ya sea un contrato o un texto importante, y alguien dice, no, yo te lo leo. Si yo escucho a esa persona que me lo está leyendo, no entiendo nada, quedo en blanco. Si esa persona me dice, ya, te lo leí, ¿qué entendiste? Y yo, ah, no, pásame lo mejor, lo leo yo. Y ahí, si puedo memorizarme las cosas, tengo que leerlo yo, tengo que hacer el trabajo personalmente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se distrae con todo. ¿Ya? Sí, de siempre, ya me distraigo con todo, que pasa el gatito, que pasa la mariposa, ya que la mosca, que uy, se me va la mente, pero así de rápido. Entonces, si estoy escuchando a alguien y no estoy ocupado leyendo ese texto, me voy a distraer con todo. Con una molécula de oxígeno que pasó por ahí ya me distrae. Por lo tanto, necesito que mi atención esté centrada en el texto. Y puede que eso le esté pasando a muchos de ustedes, ¿ya? No hay que frustrarse en cuanto a la lectura. Hay que tratar de ser un poquito más metódico si es que nos cuesta esto de leer, esto de memorizar, esto de resumir. Ser metódico, chicos, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Cuando usted se logra entender, va a empezar a mejorar en esto de la memorización. Y aquí es lo principal. Hay que decir, oye, ¿y por qué no estáis leyendo este texto? ¿Por qué razón te acercaste a la lectura del cuento, del manual, de esta información extra, que estás buscando un mejor método para, no sé, cocinar los pasteles, un mejor método para mejorar tu forma de hacer artesanías, sea lo que sea, chicos? La razón por la que tú te acercas a la lectura te condiciona a aprender esto de una o de otra forma. Los lectores se acercan con propósitos definidos a la lectura. Puede ser entretenerse. Aunque no lo crean, hay gente que le encanta leer para entretenerse. Hay gente que le encanta leer para informarse de un tema, ¿no? Que le gusta leer las noticias, le gusta leer el diario. Hay otras personas que simplemente leen para relajarse, pues le gusta leer poemas, le gusta leer obras de teatro o le gusta leer ciencia ficción. Hay otros que lo hacen porque están aburridos y hay otros que simplemente lo hacen porque están obligados a leer. Este propósito, el propósito que les dan a la lectura, se vincula directamente con la forma en la que usted va a leer. El proceso de comprensión, por lo tanto, se va a ver afectado en cómo usted se acerca a esta lectura. Cualquier lector va a tener ciertos acercamientos progresivos al texto, en el cual usted va a estar elaborando hipótesis, respondiendo preguntas mentales, recordando o no recordando ciertas cosas. Y dentro de este proceso hay un montón de etapas distintas, un montón de etapas de memorización que nosotros vamos a estar viendo. Lo más importante es no frustrarse al leer y no entender. No todos tienen la capacidad, como ya les dije, de leer algo de corrido y entenderlo rápido. Hay personas que sí pueden, así que se leen un libro de 300 páginas, se sientan, lo leen, lo entendí todo, ¿cierto? Lo entendió todo. Llega a brillar con la capacidad mental que tiene. Hay otros que cuesta un poco más, pero eso no es malo. Hay que decir, oye, a mí me cuesta un poco más leer, tal vez leo más lento, tal vez leo mucho más lento, pero hay que hacer lo que hay que hacer para entender el texto. Leer a la velocidad que sea, da lo mismo. Lo que importa es entender lo que se está leyendo.
Y algo muy importante para entender lo que se está leyendo son las preguntas y son las preguntas y son los trabajos de memorización que nosotros vamos haciendo personalmente. Ahora, la semana pasada nosotros vimos un cortometraje que se llamaba La noche boca arriba, de un motociclista que estaba andando y chocaba con una niña, ¿cierto? Que iba persiguiendo un globito. En vista que lo vimos hace una semana, quiero ver qué tanto de este corto se quedó en sus mentes, qué tanto lograron retener de lo que sucedió ahí en este cortometraje. Primero, la primera pregunta, que es bastante, yo creo, general, es ¿qué consecuencias tuvo el choque para el motociclista y para la mujer o para la niña? ¿Qué le pasó al tipo? ¿Cómo terminó nuestro motociclista? ¿Salió bien? No, estaba con el brazo, parece que fue. El Ya, brazo quebrado y la ceja, parece que era. La ya. ceja tenía un rasguño. Y la niña salió ilesa. A la niña la retaron nomás, le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre? Pero no le pasó nada. Lo más terrible fue la pobre motito que tenía que haber sufrido harto. Qué pena. Ahora, ¿qué situaciones en concreto vive el hombre en el hospital? ¿Qué le pasa en el hospital? Porque este motociclista es hospitalizado, se lo lleva en ambulancia. ¿Y qué le pasa en el hospital? Como que empieza a alucinar. Muy bien. ¿Y con qué alucina? ¿Cómo es ese entorno que lo rodea en la alucinación? Es como si fueran así los mayas y cosas así. Muy bien. Se transporta, es como que se transporta en el tiempo y se transporta al cuerpo de un indio moteca. Esa es como un indígena moteca. Esa es ¿cómo se llama? La etnia Se correcta. parecía como Avatar. Más que Avatar, Apocalipto. No sé si vieron esa película, un poquito sangrienta. ¿No? Ya, Apocalipto es como del estilo que estaba ahí. Ahora, este fugitivo, este moteca que estaba arrancando de los aztecas, tenía una posibilidad de salvarse. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que hace este tipo para tratar de arrancarse de estos que le estaban persiguiendo? Despertarse en el hospital. Ya, sí, se despierta en el hospital y eso lo saca de ahí. Pero recordemos que en un momento este tipo está peleando, pelea con cuchillos, ¿cierto? Pelea a muerte con cuchillos contra los otros tipos para tratar de arrancar y salvarse. Lamentablemente le llegó un golpe en la cabeza y se fue inconsciente y ahí despierta en el hospital. Ahora, hay algo que yo les mencioné la clase pasada y lo mencioné así como por arribita. En un momento hablan de la Florida y yo les expliqué que era una guerra florida. ¿Recuerdan qué significaba eso? ¿Qué era la guerra florida? Está más difícil. Ya, eso se los mencioné yo en un momento en la clase. Y la guerra florida era una ¿Es guerra. como un ritual o no? Sí, por ahí va. Era un ritual, una guerra que hacían los aztecas. ¿Por qué la hacían? Porque los aztecas necesitaban sacrificios humanos, ¿cierto? Como ustedes ya saben, los aztecas sacrificaban personas para sus dioses. Pero no sacrificaban aztecas, como se te ocurre, van a sacrificar personas de su mismo pueblo. Entonces, buscaban otros pueblos más pequeños, otros pueblos que a lo mejor no tenían tanto poder de guerra, porque los aztecas eran guerreros, los atrapaban y se los llevaban para sacrificarlos. Esa era la guerra florida, ir a buscar personas para los sacrificios. Como es tomado prisionero, ya lo dijimos, ¿cierto? Le llega un golpe detrás de la cabeza y se defiende en esta pelea a muerte con cuchillos. Ahora, cuando nosotros vemos el final, ¿qué estaba pasando aquí entre el moteca y el tipo del hospital? ¿Qué tenían en común ellos? Algo que se relaciona con el título del cuento.
Tenían sueños, pero Ya, pesadillas. claro, estaban como conectados a través de este sueño, de esta pesadilla, y además estaban siempre boca arriba, y apenas iban perdiendo el conocimiento, se transportaban de un mundo a otro. Al final, cuando van a sacrificar a este querido indio Moteca, nos damos cuenta que el real era el indio, era este aborigen que se estaba imaginando que estaba en el futuro. ¿Cómo pasa? Bueno, magia del realismo mágico. Pero es este indígena el que se imagina estar en una bestia de metal, como él dice, que zumbaba entre sus piernas y que ve cómo está esta ciudad con faroles o luces que iluminan sin llamas, sin humo, y eso le parece extraño. Él se imagina en el futuro por un momento. Esta es la conexión que existe entre estas dos personas. Esta pregunta, chicos, que yo les hice ya de algo que vimos hace una semana, es importante para ver que, aunque lo vimos, algunos no le pusieron mucha atención, otros sí, pero algo del cortometraje se quedó en la mente, ¿ya? Algo de eso permaneció en nuestra memoria. Es importante las preguntas para esto, son importantes las preguntas para ver qué tanto estamos reteniendo de un trabajo, de un cortometraje o de un cuento. La comprensión lectora es básicamente eso, ¿ya? Ver y evaluar qué tanto ha quedado en tu mente de este texto, qué tanto tú entendiste. Hay que extraer ideas principales, hay que extraer ciertas partes que sirven mucho del texto para empezar a generar uno propio. Ahora, lo que vamos a ver son algunas estrategias. Estrategias que nos sirven para tener una mejor comprensión lectora. Porque como yo les dije, no hay una forma correcta de leer. No hay una forma como que yo les pueda decir, no, así es como usted debe trabajar para tener una mejor comprensión lectora. Así usted va a aprender. No. Tener una mejor comprensión lectora se requiere mucho de su parte, ya es mucho trabajo propio. Es empezar a usar estas estrategias de una u otra forma y ver cuál es la que mejor le funciona. Empezar a leer más, empezar a tratar de trabajar estas estrategias de una u otra forma y decir, no, ¿sabéis qué? Yo entiendo mejor así, entiendo mejor así. Y ya cuando se conozcan más a ustedes mismos, van a lograr comprender mejor la lectura, van a lograr aprender más rápido y ser más certeros con la información que están obteniendo. El cortometraje lo vamos a volver a ver terminando la clase, porque se relaciona con la pregunta esencial, ¿ya? Terminando la clase, cuando queden unos 20, 25 minutitos, vamos a ver el cortometraje y vamos a leer la pregunta esencial para que ustedes puedan estar trabajando en ella. Eso es parte de lo que deben hacer. Ahora, la principal estrategia de comprensión lectora es control de comprensión. Y el control de comprensión depende puramente de ustedes. Hay personas que tienen un control de comprensión excelente, así que son capaces de estar leyendo y dicen, no, justo esta línea o justo este párrafo no logré entenderlo. Tener un control de comprensión quiere decir que usted puede estar entendiendo todo al 100%, llega un momento en que le cuesta y puede identificar exacto qué es lo que le está costando. Ahora, no todos son conscientes de lo que entienden y de lo que no entienden. No todos pueden identificarlo tan fácil. Y no todos logran utilizar estas estrategias para resolver los problemas. ¿Dónde podemos nosotros darnos cuenta que estamos fallando en el control de comprensión? Cuando usted está leyendo, que está leyendo el texto bien, y de repente se dice, oye, ¿qué fue lo que leí? Y como que, ¿qué? No, se me borró la memoria de los últimos 3 párrafos que leí, que quedan en blanco. ¿Le ha pasado alguna vez? Así como que a tío Francisco le pasa. A ti, ya. Sí, se borra. Ya. Es algo que pasa mucho. ¿Por qué? Porque ahora, 2021, estos años, estamos súper distraídos con todo. Todo nos distrae.
que el celular, que el computador, y si están en la casa, si es que tienen hijos, que el hijo, que el perro, que el gato, que por aquí, por allá se rompió algo en la cocina, hay que ir a ver, ya. Eso nos distrae, nos borra la mente y hace que se nos olviden o que no comprendamos bien ciertos párrafos del texto. ¿Qué es lo importante de esto? Porque no comprender un párrafo es completamente normal, pero hay que decir, oye, se me olvidó todo este párrafo o no lo entendí, habrá que leerlo de nuevo. ¿eh? Hay que ser capaz de hacer eso, de volver al párrafo, de tomar y hacer esto que se llama metacognición para lograr entender correctamente. ¿Qué es metacognición? Metacognición quiere decir pensar sobre el pensamiento. ¿A qué me refiero yo con esto? Identificar de forma certera y lo mejor que podamos, dónde está la dificultad, dónde está ese muro que no podemos rebasar del texto. ¿Por qué estamos llegando hasta aquí y de aquí en adelante no entiendo nada? ¿Ya? Es que yo no entiendo nada. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué estamos quedando pegados? ¿Por qué justo cuando llegamos ahí empezamos a leer más lento? Hay que identificar esta dificultad y tratar de rebasarla, como sea. Ya sea que hay una palabra extraña que no entendemos, agarramos el celular o el diccionario, buscamos la definición, cambiamos la definición de esa palabra, continuamos. A lo mejor esa palabra nos estaba deteniendo. A lo mejor hay un concepto raro en el segundo párrafo de la página 76, un concepto que yo no tengo idea. Bueno, lo podemos buscar en internet, ¿cierto? Ahora tenemos esa ayuda bastante grande. No entiendo, aquí dice el ejemplo, lo que quiere decir el autor cuando dice, al llegar a América, fue un hito en la vida de mi abuela. No entiendo esa parte. ¿Qué es un hito? No tengo idea de qué es un hito. Entonces, la buscamos la frase, la repetimos y decimos, quiere decir que venir a América fue un acontecimiento muy importante para la vida de su abuela. Ahí, dando esta definición propia, rebasando este muro, podemos continuar leyendo tranquilos. Si usted dice, hay un muro, no entiendo, no importa, voy a pasar por el lado, si da lo mismo. Se va a quedar con ese agujero, se va a quedar con ese problema en el entendimiento. Y si lo vuelve a hacer más adelante, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y sigue pasando por el lado de los muros en vez de destruirlos, su comprensión va a quedar llena de agujeros, va a quedar llena de problemas. Puede que, si estos agujeros son en el cuento de la noche boca arriba, no sea algo tan grave, a lo mejor no va a tener una nota completa, o a lo mejor va a ser, no me fue tan bien en esta pregunta esencial. Pero si estos agujeros suceden cuando está en su trabajo, en un manual de arreglo, de fabricación, o en el manual de uso correcto de cierta maquinaria, puede llegar a ser algo bastante grave, ¿cierto? Justo no entendí por qué me decían que no debía tocar esta palanca en la máquina. No importa, veamos qué pasa. ¡Pah! Explotó y se murieron 700 personas. ¿Ya? Un poquito más grave de lo que podría pasar, pero hay que siempre tratar de rebasar estos muros, de destruir estos muros y de entender lo más que podamos de un texto. También hay algo súper importante que es usar mapas gráficos, organizadores gráficos. Estos son los que ustedes conocen por mapas conceptuales, ¿ya? Que ilustran conceptos, ilustran relaciones importantes, ilustran entre diagramas y nos van a ayudar a nosotros, a ustedes como lectores, a centrarse y a entender cómo se relacionan los conceptos entre sí. Ahora, mapas gráficos y organizadores los vamos a ver la semana que viene. Ya, la semana que viene la clase como que se centra en eso. ¿Por qué? Porque este es un nivel superior al resumen. Es un nivel superior de comprensión. Mientras más nosotros reducimos la información, es porque la entendimos mejor. El mapa gráfico sirve para un repaso, sirve para un estudio, sirve para anotar cositas importantes que no se nos deben olvidar cuando estamos haciendo algo. Por lo tanto, el mapa gráfico solo te funciona si ya dominas el tema. Si no tienes idea del tema y llegas a él con un mapa gráfico, es muy difícil que lo entiendas. Es por eso que van como en escala. Primero vemos el resumen, luego vemos organizadores gráficos.
Otra cosa extremadamente útil y extremadamente importante, chicos, es contestar preguntas. Contestar preguntas como las que hicimos anteriormente, como estas preguntas que estuvimos viendo sobre la noche boca arriba. Es súper importante lograr hacerse preguntas propias cuando estamos leyendo algo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque nos van a enfocar nuestra atención. Si usted lee algo y se pregunta, oye, ¿qué decía en esta página? Y no es capaz de responderse a sí mismo qué decía en esa página, quiere decir que no entendió nada, ¿cierto? Te ayuda a pensar de forma activa, ayuda a abrir un poco tu mente, a enfocarte más en lo que estás viendo, enfocarte más en lo que está ahí, en ese texto, en esa hoja. Y además, te ayuda a ti mismo a monitorear tu nivel de comprensión, a decir, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy leyendo y no entiendo nada? O sea, no logro entender lo que hay en esta hoja. ¿Qué me pasa? ¿Será mi ánimo? ¿Será que estoy muy perdido el día de hoy? ¿Será que donde tengo muchos problemas no me puedo concentrar? A lo mejor hay que salir a dar una vuelta, respirar un poco, tomarse un tecito, un cafecito, ¿cierto? Sentarse 5 minutos y después volver. Seguir tratando de entender algo que no podemos, lo único que logra es frustrarnos. A veces hay que tomarse 5 minutos, respirar un poco, ¿cierto? Y después volver con un ánimo un poquito mejor a enfrentar este problema que puede ser nuestro texto. ¿Ya? Ahora, chicos, les voy a leer la pregunta esencial, se las voy a explicar un poco. Luego vamos a volver a ver el cortometraje y van a quedar con tiempo para empezar a trabajar. ¿De qué trata la pregunta esencial de hoy? Que me salí. Ahí está. La pregunta esencial de hoy dice lo siguiente. Hay que hacer un resumen. Hay que hacer un resumen de la noche boca arriba, ¿ya? Y aquí, en este resumen, se debe apreciar la introducción, el clímax y el desenlace de la obra. Nosotros ya hablamos lo que es introducción, clímax y desenlace. Además, debe estar escrito por usted mismo. Eso es extremadamente importante. ¿Qué pasa si no lo escribe usted mismo? Si se descubre que lo sacó de internet, ¿ya? Si el Classroom me dice que viene de una página web o yo descubro que viene de una página web, la nota que se le pone es un 1, de inmediato, ¿ya? Venía copiado, se va con el 1 para la casa. Y este trabajo tiene bajas por faltas de ortografía, así que hay que tener ojo con la ortografía. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Que como usted sabe, puede arreglar la pregunta esencial. Si me lo manda y está escrito árbol con V y con H, ¿ya? Y tiene una J entre medio, yo le voy a decir, oye, arregla estas palabras y la nota sube. Usted va a tener esa oportunidad. Aunque tenga muchas faltas de ortografía, la nota baja un poco, pero si las arregla, la nota vuelve a subir. No voy a bajar porque tenga una o dos faltas. No se preocupe, se las voy a marcar, pero es probable que no baje la nota. Ahora, si tiene 15 faltas de ortografía y escribió 5 palabras, ahí hay harto que trabajar. Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué les sugiero? Escríbanlo en el computador. Tienen muchas ayudas en el celular y en el computador para escribir bien. Háganle un ojo a la revisión ortográfica. Si lo están escribiendo a mano, va a tener que tener más ojitos, sí. Pero lo más importante de esto es que el resumen lo escriba usted mismo. Ahora, el resumen de este cuento tiene dos formas o tiene dos posibilidades para ser escrito. Primero, el cortometraje, que vamos a volver a ver ahora para que quede más fresquita la información. Y usted puede usar el cortometraje para escribir el resumen. Recuerde, el resumen debe ser de unas 8, 10 líneas como máximo. Ahí estaría un buen resumen. ¿Y qué debe hacer? Debe contarme la introducción. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Por qué llegó al hospital? ¿Cómo sufrió ese accidente? Luego, en el clímax, ¿qué pasaba en el hospital? ¿Qué visiones tuvo? ¿En qué partes del tiempo estuvo viajando en el pasado, en el futuro? ¿Cómo se veía en el pasado? ¿Cómo se vio en el hospital? ¿Quién le habló en el hospital? ¿Qué pasó ahí? Y finalmente en el desenlace, ¿cómo termina esta obra? ¿Qué le pasa al tipo? ¿Quién era el real? ¿Quién era el falso? Cosas importantes que deben estar en el resumen. Y lo otro, que es el que yo les recomiendo, es usar el cuento. Yo en el Classroom les subí el cuento, chicos.
tiene 5 planas, es muy cortito, es un cuento cortito, usted lo puede leer sin problemas, y esto le va a facilitar el resumen, porque yo les aconsejo leer una plana y resumir lo que leyó ahí, ¿ya? Decir, oye, ¿qué leí yo ahí? Ah, mira, aquí leí el choque y que se lo llevan al hospital y esto. Leen la otra, ¿qué leí aquí? Esto. Leen la otra, ¿qué leí aquí? Esto. Y después de hacer ese ejercicio, les va a quedar el resumen listito. Como yo les digo, son 5 planas, es un cuento súper simple que se lee, yo creo, unos 20 minutos y están listos. Y les va a servir también para evaluarse si es que están entendiendo o no están entendiendo lo que están leyendo. Cualquiera de las dos formas que ustedes elijan para hacer el resumen es completamente válida. Ya usted lo puede decidir hacerlo con el cortometraje o puede decidir hacerlo con el cuento. Ya el cuento está en Classroom, lo puede descargar y lo puede leer cuando usted quiera. Ahora voy a poner nuevamente el cortometraje para que lo puedan ver y puedan comenzar a trabajar. ¿Ya? Ahí está. Ahí deja de grabar, ¿no? ¿No? ¿Está bueno? Ya. Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con Rojo. Te podrías haber matado, niña descuidada. No te preocupes, tranquilo. Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho.
Tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien. Nel tokak nopa weite poste pani papa tlakat lahkoja no metsuan netsukajaja pan seoktlal te paktli. Se al tepeetliga la wilme so showik iwan sitsiltek tlein tlatla na amo te komotli amo popoka amo yesti ja oyot iwan on kayoki pale useok teot. Sochi ja oyot. Ya chicos, ahí estaba el cortometraje nuevamente, cortometraje que ya habían visto, pero lo volvimos a poner para refrescar las memorias. Chicos, recuerden, deben hacer el resumen sobre esto, sobre lo que vieron, o leer nuevamente el cuento, si es que sí lo quieren, para hacer el resumen. Usen estos 15 minutitos que nos van quedando para empezar a trabajar en el resumen, para enviarlo, que sea de unas, más o menos, unas 10 líneas escritas, que se entienda el inicio de este cuento, qué es lo que sucede al comienzo, el clímax, qué pasa en el medio, qué son estas visiones que tiene el personaje que está aquí en el hospital, por qué está teniendo estas visiones, qué le está pasando aquí en el pasado, contra quién lucha, contra quién arranca, y que se entienda el final, qué es lo que le sucede a este Moteca, para qué lo usan, etcétera, etcétera. Ya chicos, dejamos estos 15 minutos para ir trabajando.